Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este curso de reforma íntima de los días viernes. Esta vez con la clase 16, el factor obsesivo en los defectos y los vicios. Un tema bien importante, bien interesante. Sobre todo un aporte de la revelación espírita en este tema de los vicios, ¿no? Y ya sabemos que es un curso que dicta Álvaro Vélez Pareja de Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena, cuyos miembros también hacen parte de él, así como Fusenda, los miembros de Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, de los Sembradores del Camino de Bogotá, de CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, la Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta y ASDE, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín. Aquí en este reporte de hoy no me apareció los hermanos de Soacha, Cundinamarca, de Juana de Ángeles. También hacen parte de este estudio. Y además nuestros amigos nacionales e internacionales que también simpáticamente se han asociado a este curso. Para iniciar, como siempre, vamos a elevar el pensamiento. Les pedimos que me acompañen de pensamiento y de sentimiento para pedirle al Padre Celestial, a nuestro querido Maestro Jesús, a todos los trabajadores y servidores de las huestes espirituales superiores, a los guías espirituales de esta tarea, para que inspiren a Álvaro y a todos nosotros también que hacemos parte de este estudio, que también le damos un soporte energético, fluídico a él y a todos los asistentes encarnados y desencarnados, para que esta reunión se dé de la mejor manera y con los mejores frutos y provechos para todos. Gracias y que así sea. Gracias, Álvaro, por aceptar esta invitación y adelante, la palabra es tuya. Gracias, buenas noches a todos. Nuevamente reunidos aquí para seguir compartiendo todas estas importantes enseñanzas que nos da la doctrina espírita, específicamente en este curso de Reforma Íntima. Y como está anunciado, en esta oportunidad vamos a ver hasta qué punto el factor obsesivo espiritual, o sea, las influencias obsesivas del mundo espiritual inferior, pueden influenciar o influir en nuestros defectos y más específicamente en la práctica de un determinado vicio. Y las herramientas que nos da la doctrina espírita, los centros espíritas, para superar todas estas condiciones negativas que van en detrimento de nuestro ser, ¿no? Indudablemente nadie quisiera tener defectos y todos quisiéramos superar los vicios. Tal vez los vicios sociales ya no los tenemos, pero sí que pueden quedar vicios del alma, vicios de la mente, ¿no? Imperfecciones que son las más difíciles de superar. Y recordemos, para que también quede grabado, ¿no? Porque hay personas que de pronto no han seguido el curso y pueden ver estas charlas en una forma individual, que es la obsesión a la luz de la doctrina espírita. Se denomina obsesión a la influencia o acción negativa, compulsiva y persistente, ejercida por un espíritu inferior sobre una persona. Se caracteriza entonces porque es una influencia que es negativa, que es forzosa, compulsiva, persistente, y la característica esencial que es ejercida por espíritus de baja o de mediana condición, ya que los espíritus buenos y los espíritus superiores no ejercen influencias negativas. Serían influencias benéficas y en ese caso no se llaman obsesión. Es el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas o la influencia nociva de un espíritu hacia otro, ya sea encarnado o desencarnado. También se denomina obsesión espiritual a una conexión enfermiza y perturbadora entre dos o más espíritus inferiores. Entonces la obsesión, además de ser negativa, persistente, dominante, forzosa,
A la vez se establece una conexión enfermiza entre el obsesor y el obsesado, una simbiosis se puede decir, porque se retroalimentan mutuamente. ¿Quiénes son los obsesores? Los espíritus propensos al mal y a ejercer la obsesión son los del tercer orden o espíritus imperfectos en la clasificación que hace Allan Kardec en el libro de los medios. Los espíritus imperfectos tienen las siguientes clases: los llamados impuros, que son los más inferiores de la escala en nuestro mundo; los pseudo sabios o de falsa instrucción, que por cierto abundan mucho hoy en día; los espíritus neutros, que no están cimentados ni en el bien ni en el mal, sino que se prestan o se inclinan hacia uno o hacia otro según las circunstancias y según lo que les interesa; los espíritus golpeadores y perturbadores. Esto aparece en el libro de los espíritus, en el ítem 101 a 106. Entonces, esta clasificación aparece tanto en el libro de los espíritus como en el libro de los mediums de Allan Kardec, digamos, de acuerdo al tema que se está desarrollando, ¿no? Entonces, queda claro de que los del tercer orden, porque los del segundo orden son los espíritus buenos, que tienen divisiones, y el primer orden son los espíritus puros o perfectos. La obsesión, entonces, recordemos, tiene clases y grados. Kardec clasificó 3 clases: la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. La obsesión simple se caracteriza porque hay una intención de un espíritu en engañar al medium, pero tiene la característica de que el medium percibe, se nota, el espíritu insiste en comunicarse, se siente que hay una presencia negativa, hay una conciencia de esa influencia, y esto hace que sea relativamente fácil superar este tipo de influencias. Son espíritus que se inmiscuyen en las comunicaciones, interfieren en el desarrollo y educación de los mediums, siempre quieren comunicarse ellos, suplantan a otros, pero siempre hay, de parte del director de sesiones y del propio medium, hay una conciencia de que hay una influencia molestosa, ¿no? Y eso da una ventaja que se pueda superar, porque cuando hay conciencia de algo, hay más facilidad de superarlo. El segundo grado es la fascinación. Fascinación, ya hay una ilusión, hay un engaño, y el espíritu ha logrado, digamos, convencer al medium de que se trata de un espíritu bueno, un espíritu superior, dice que es su guía, su protector, su ángel de la guarda, y este engaño da para muchas cosas. Y el tercer grado es la subyugación. Como su nombre lo indica, hay una atadura, hay una opresión, hay una parálisis de la voluntad por parte de los obsesores. Es una clasificación que, como el propio Kardec dice, no es absoluta y pueden haber grados intermediarios. En cuanto a su origen y dirección, tipos de obsesión, lo entendemos mejor así: cuando hay una influencia de un desencarnado a un encarnado, es decir, un espíritu que está desencarnado en el mundo espiritual, silenciosa e invisiblemente ejerce su influencia sobre una persona acá encarnada. Pero también puede haber influencia en el mundo espiritual de un espíritu hacia otro, un desencarnado hacia otro. Esto es abundante y frecuente. En caso raro es influencia de un encarnado a un desencarnado, que es la retención amorosa, la retención pasional. Una persona, un ser querido desencarna y el encarnado lo llama, lo atrae, lo atrapa, no lo deja desprenderse del hogar. Eso se convierte también en un tipo de obsesión. Y con relación a los vicios, vamos a ver que también predomina mucho la influencia de una persona sobre otra, ante todo cuando son copartícipes de un determinado vicio, y es obsesión de encarnado a encarnado o entre encarnados. Recordemos también los motivos de la obsesión según está en el libro de los medios. Hay obsesión por venganza, desquite o revancha, que viene de existencias anteriores
en donde hay un espíritu que no perdonó lo que se le hizo en una vida anterior o un siglo pasado, etcétera, no han perdonado. Uno de los dos reencarna y el otro que queda en el mundo espiritual lo persigue y ejerce su influencia. Entonces tienen deseos de hacer mal, de hacer daño o deseos de hacer sufrir. También por odio, envidia, celos o despecho, por orgullo, soberbia, deseos de dominar o deseos de imponerse o deseos de engañar. Hay espíritus que no necesariamente vienen en un acto de venganza, sino que su propia soberbia y prepotencia que practicaron durante toda la vida, cuando están en el mundo espiritual, igualmente desean dominar o influir o imponerse a alguien. Otros, los llamados espíritus burlones, los espíritus ligeros, pueden ejercer influencias negativas por diversión, por burla. En el caso de los vicios, puede haber apegos, ¿no? Simpatía, afinidad, afecto, apego, vicios y pasiones que los hace sintonizarse los unos con los otros. Entonces hay obsesión porque el obsesado lleva en sí los factores predisponentes y preponderantes que facilitan esa conexión, esa simpatía y esa sintonía. Las imperfecciones, los débitos morales, los vicios y todo esto van a facilitar esa conexión que facilitan esta perturbación. Los obsesores, ahondando un poco más en por qué, como decía un amigo, ¿qué ganan los obsesores con ser obsesores? No le encuentra razón de ser. Los obsesores, siendo imperfectos, ¿no? Nos secundan en el mal, pero solo cuando lo deseamos practicar o nos inclinamos hacia este. Entonces, ya sabemos que por irradiación de nuestra propia alma, lo que pensamos, lo que hablamos, sentimos, deseamos y hacemos, se proyecta en el mundo espiritual como una vibración, como una onda o varios tipos de ondas que son fácilmente percibidas por las personas que viven en el mundo espiritual, los espíritus desencarnados, y entonces nos secundan, obran por su voluntad o presionados por otros espíritus obsesores. Es decir, que cuando hay una influencia obsesiva, específicamente en los vicios, ya ha habido una atracción, una afinidad, una sintonía, y actúan por su propia voluntad o pueden ser comandados por otros obsesores. Aprovechan las circunstancias para hacernos caer en malos pasos o a veces provocan las circunstancias en donde pueden fácilmente o difícilmente, ¿no?, conectarnos. Pueden ser tanto o más infelices que el propio obsesado. Hay obsesores que cuando se comunican en las reuniones mediúnicas, en donde son recibidos para que se desahoguen y expliquen cuál es la causa, dicen que están felices porque al fin lo tengo dominado y lo he llevado por el mal camino, pero es una simulación. En el fondo son infelices porque sienten que no logran totalmente su cometido. Y cuando lo logran se dan cuenta que esto realmente no reporta en ellos un beneficio o un bienestar. Por lo tanto, sufren las consecuencias de la obsesión que ejercen y también, sin quererlo, ¿no?, prueban nuestra fe y nuestra constancia en el bien. Entonces, la ley de causa y efecto funciona en todo el universo. No por el hecho de que estén desencarnados, no se van a hacer acreedores a nuevas deudas de acuerdo a su conducta, de acuerdo a lo que hagan. Las leyes divinas se siguen cumpliendo en cualquier mundo, galaxia, dimensión, plano, etcétera. En nuestro mundo, pues por supuesto, esto lo hemos visto en otras clases, los dos planos de vida, los encarnados y los desencarnados, convivimos y nos influenciamos mutuamente, ante todo en el campo de los defectos, imperfecciones y vicios. Y también en el sentido del bien funciona esta misma ley de afinidad y sintonía. La obsesión, entonces, desde este punto de vista, es una de las plagas de la humanidad.
tanto por su carácter imperceptible e inadvertido por quienes la padecen. O sea, una buena parte de la humanidad puede tener influencias obsesivas, sin que esto quiera decir que miramos todo esto con un pesimismo, con un terrorismo, en una visión apocalíptica de que no hay nada que hacer, que todo el mundo está obsesado, ¿no? No se llega a ese extremo, pero sí viendo el rumbo, la conducta y el comportamiento de la humanidad actual, se percibe claramente. Y los espíritus que han dictado obras desde el mundo espiritual, esto lo revelan, lo muestran, lo dicen claramente, que es una epidemia imperceptible e inadvertida, como por sus deplorables efectos, alcanzando un carácter epidémico en los tiempos actuales. Afortunadamente no generalizado. Síntomas de obsesión, repasemos esta lámina. Ideas negativas, infelices, depresivas y torturantes que persisten en fijarse. Pesimismo, fuerza psíquica que interfiere en los procesos mentales. Muchos hemos experimentado esto cuando hay una fuerza psíquica extraña a nuestro modo de pensar y de sentir habitual. Hay momentos en que se puede sentir un acercamiento sin que seamos medium propiamente dicho, sin que seamos videntes, pero a veces en el campo mental pueden haber momentos en donde bajamos la guardia y que hay como una fuerza psíquica que interfiere, que no nos deja concentrar, no nos deja hilvanar una buena oración. Todo esto puede suceder. Las ideas de persecución, vigilancia, es decir, sentirse perseguido, vigilado, o las ideas de suicidio pueden tener causas obsesivas. También el desánimo, la falta de voluntad, el tedio, la pereza, la indiferencia, apatía, depresión y las pesadillas frecuentes pueden ser síntomas de obsesión. Desequilibrio espiritual o emocional sin una razón, ¿no? Y personas que son sensibles, pues pueden tener evidencias, escuchar voces, sentir erizamientos de la piel, sensaciones desagradables sin una causa justa. Inquietudes y necesidades crecientes sin motivos reales. Esto tiene que ver ya más específicamente con los vicios, porque los espíritus obsesores van a crear necesidades ficticias, ¿no? Inquietudes, ansiedades. También el campo de la sexualidad exacerbada o sexualidad descontrolada o desviada. De allí resultan entonces varios tipos de obsesiones ocultas, porque hay obsesiones que se sienten, que se notan, pero hay unas que son imperceptibles y son, podríamos decir, como las más nocivas. Recordemos que entonces los vicios y adicciones sociales, el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, la sexolatría, la gula, el juego o ludopatía, la ciberadicción, que es la adicción de moda, y los defectos e imperfecciones, que allí aparece una extensa lista y no es todo, el resentimiento, la culpa, la amargura, la calumnia, la queja, el orgullo, egoísmo, todos estos factores que son imperfecciones de nuestro espíritu pueden ser exacerbados por una influencia perturbadora u obsesiva, y que es precisamente por tener estos vicios y estas imperfecciones que por ley de afinidad se acercan entidades que se conectan con nosotros o que pueden venir de reencarnaciones anteriores siendo compañeros de vicio o compañeros de imperfecciones, a veces compañeros del mismo delito, y aunque unos estemos reencarnados y otros desencarnados, no rompe esos lazos en obsesor. En el caso de la subyugación, que se refiere a que hay una atadura, una opresión, una parálisis de la voluntad por parte de los obsesores, puede ser corporal o puede ser moral.
como aparece en el libro de los medios. La subyugación corporal se nota más fácilmente, porque hay una acción sobre los órganos, sobre los movimientos involuntarios, necesidad incesante de la práctica mediúnica, o actos ridículos pueden llevar a las personas a cometer actos. Bueno, aquí volvimos. Abel, ¿hasta qué punto llegué? La de la Esta lámina. ludopatía. Oh, Sí, sí, esa. Perdón, sí. ah, bueno, ahí editamos la grabación. La señal está fallando un poco. Bueno, entonces concluimos que los vicios y adicciones sociales, así como los defectos e imperfecciones, pueden tener un factor obsesivo por relaciones, conexiones, simpatías, afinidades con. Puede ser corporal o puede ser moral. Corporal porque los espíritus logran accionar sobre los órganos, sobre los movimientos involuntarios, o sea, provocar en el obsesado movimientos involuntarios, descontrolados, actos ridículos o necesidad incesante de la práctica mediúnica. Esto ya específicamente en el caso de algunos mediums que por diversas circunstancias han abierto la puerta a espíritus de baja condición y esos espíritus quieren estarse comunicando continuamente, ¿no? Porque se nutren del fluido nervioso de la persona, sienten un cierto agrado en esta conexión o les gusta mantener a la persona engañada. En la subyugación no hay cohabitación, es decir, el obsesor no está metido dentro del cuerpo del obsesado, sino hay una compulsión. La subyugación corporal quita al obsesado la energía para resistir, y si el subyugado no recibe tratamiento adecuado y oportuno y profesional también, puede convertirse en demencia. Bien. También existe la subyugación moral. Esta es la que tiene más específicamente relación con los vicios, porque es oculta y que los espíritus dominan a la persona, haciéndola tomar decisiones absurdas, comportamiento desviado, comportamiento no adecuado, desviaciones morales y desviaciones de la conducta. Pero lo más grave de estos casos es que la persona no tiene idea que está siendo comandado por una influencia espiritual negativa. Incluso la persona puede no creer en los espíritus y si escucha algo al respecto no lo cree, no le da validez. Piensan que es exageración. Entonces, en los vicios hay subyugación moral oculta, imperceptible, ignorada, desconocida y negada. Son estas frases, estas palabras se refieren a cómo la humanidad está a merced, gran parte de la humanidad, a esta influencia moral oculta, porque no se percibe. La persona cree estar actuando siempre de acuerdo al libre desarrollo de la personalidad, o la gente no lo sabe, la humanidad desconoce en buena medida todo esto. Y si hay informaciones, pues lo niegan porque no creen en nada de estas realidades espirituales perturbadoras. Entonces, hay una influencia telepática en los vicios, porque todo empieza con el pensamiento.
los espíritus obsesores sobre el obsesado, que ya han ido dominando, mantienen una sugestión mental hacia él. Le estimulan la memoria recordándole el relativo placer que produce el fumar, el tomar alcohol o usar una droga o cualquier desviación de tipo sexual. Entonces, a través de la influencia telepática, producen ante todo en el caso de la drogadicción y el alcoholismo, dejar esta conexión, porque les están recordando, estimulando ese placer. Van produciendo una envoltura fluídica, una envoltura de energías densas y pesadas, que como hemos dicho en otras clases, y nos enseña así la doctrina espírita, y no solamente la codificación, sino los libros de carácter mediúnico que se refieren a la obsesión, se está dando una conexión de mente a mente. Hay energías oscuras, hay cordones de energía, hay, como dicen algunos, chips que son insertados en el perispíritu, en la epífisis, en algún punto del cerebro, etcétera, son energías que aunque a la persona le hagan una radiografía o una tomografía, no va a aparecer nada de esto. Es porque es otro nivel de energía que están siendo aplicadas y conectadas. O lo conectan, hacen conexiones en los centros de fuerza, en centro coronario, centro frontal, centro laríngeo, cardíaco, solar, sexual, etcétera, de acuerdo al tipo de vicio y de debilidad que tenga la persona. Entonces, así la persona va a tener esta envoltura y estas conexiones. Es a través de estos hilos donde se va a facilitar esa influencia, haciendo que la persona sienta una ansiedad creciente para seguir practicando el determinado vicio. Entonces hay una ligación telepática, una sugestión mental, y los espíritus a través de sus distintas obras hablan de que hay procesos hipnóticos en diversos grados, que estos procesos hipnóticos nadie los recuerda, pero hay una hipnosis durante el sueño. Vamos a ver aquí una imagen que tiene que ver con esto, obsesión durante el sueño. Cuando nosotros dormimos, puede que ya esté el obsesor allí en nuestra alcoba o está esperándonos afuera de la casa, porque las casas, los hogares pueden tener su protección. No quiere decir que los hogares estén completamente desprotegidos, de que espíritus de baja condición entren y salgan muy fácilmente, a menos que todos los miembros de la casa estén en un determinado vicio, vibrando bajo, con muchas peleas, conflictos, enfrentamientos. Pues eso va a facilitar que estén o no estén. Pero ellos saben que pueden actuar telepáticamente, ¿no? Ahí, digamos que vamos a recordar estas narraciones de personas que son llevadas a los centros espíritas porque tienen una obsesión, y los centros espíritas tienen una buena asistencia espiritual, y esto garantiza a las instituciones espíritas una extra protección, ¿no? Y cuando el enfermo obsesado llega a la institución, los obsesores se quedan afuera, no pueden transponer esas barreras vibratorias, no soportan esa claridad, se puede decir, y se quedan afuera, pero desde afuera pueden
mantener la conexión mental hacia la persona o esperan que la persona salga para seguir ejerciendo esta acción. Pero cuando estamos dormidos, nuestro espíritu retorna al mundo espiritual por algunas horas o por algunos minutos y estando fuera de nuestro cuerpo somos más vulnerables a este tipo de influencias. Indudablemente tenemos un guía, tenemos protectores, pero a veces nosotros mismos nos hemos alejado de esa misma protección por nuestra conducta y caemos presas de estas conexiones. Los obsesores nos atrapan, nos pueden dominar, nos pueden hablar más directamente y siguen haciendo sugestiones y dando órdenes post-hipnóticas, porque han aprendido, saben, son seres humanos que algunos pueden saber de hipnosis, de todos estos procesos mentales. Entonces vemos que esto quiere decir que ejercen hipnosis en diversos grados, grados que pueden ser graves en algunos casos. Pensamientos sonorizados, en donde la persona puede sentir que le están hablando o repitiéndole una determinada palabra o frase de acuerdo a lo que ellos quieren, como un disco. Pensamientos sonorizados que a veces es difícil que las personas salgan de esto, puedan romper esta influencia. Pero también la personalidad antigua cristalizada va a facilitar que haya una fijación mental. Recordemos en qué consiste esta personalidad antigua cristalizada. Nosotros hemos reencarnado, ¿no? Traemos mucho de nuestra personalidad anterior, en donde practicamos un determinado vicio. Cuando el obsesor se nos acerca, revivimos sin darnos cuenta esas tendencias y eso facilita esta conexión y esta fijación mental. Y como fuimos compañeros de vicio, pues es fácil, digamos, ejercer esta influencia en mayor o menor grado. A veces no logran, ¿no? Aunque quieren y desarrollan todos los procesos para obsesar a una persona, pero si la persona está estable, firme en su conducta, en su vida mental, en su comportamiento, pues puede que sienta algunas molestias, pero no logra caer bajo un estado de obsesión. Entonces, en la práctica de todo vicio hay una subyugación compartida. El vicio es el alcoholismo. Ambos practicaron el alcoholismo en una reencarnación anterior. Uno reencarna y el otro no, por diversas razones. Entonces, cuando se reactiva esa influencia negativa, hay una subyugación tanto del obsesor hacia el obsesado y del obsesado hacia el obsesor, porque es un fenómeno que es recíproco. Entonces, por eso dice la doctora Marlene Nobre en su libro Las máscaras de la obsesión, que es una subyugación compartida, porque hay una asociación consentida entre el encarnado y el desencarnado. Hay un consentimiento porque a ambos les gusta ese vicio. Hay una acústica de la mente sintonizada y utiliza la palabra movimientos sincrónicos entre ambos es porque describe escenas de una persona que está en una cantina, digamos, o en un bar ingiriendo alcohol y los movimientos del obsesor y del obsesado están sincronizados y la responsabilidad igualmente va a ser compartida, es decir, que todo lo que haga la persona embriagada o endrogada va a generar una consecuencia, ¿no? Por la ley de causa y efecto, pero el obsesor igualmente va a ir implicado y va a tener su parte de responsabilidad en lo que la persona haga. Entonces, estas famosas representaciones han sido desarrolladas por algunos artistas digitales a partir de las obras de Manuel Filomeno de Miranda y las obras de André Luis y Juana de Ángelis,
Entonces, han plasmado estos dibujos en donde se ve que la persona que está en uno de estos sitios de vicio tiene su compañía espiritual allí detrás, induciéndolo, lo tiene dominado, lo tiene acoplado completamente. Y la entidad está absorbiendo los fluidos que emite el alcohólico, el fumador o la persona endrogada, ¿no? O cualquiera de los otros vicios, digamos, que el obsesor pues disfruta y sigue alimentando continuamente para que la persona siga practicándolo. Vemos también que en esta obra la autora habla de parasitosis mental. Marlene Nobre, libro Las máscaras de la obsesión o la obsesión y sus máscaras. Y hay un vampirismo. Estas palabras, parasitosis y vampirismo, ¿no? Son tomados de acá del mundo de la biología, pero a nivel espiritual, a nivel energético y fluídico también se dan estas contaminaciones, ¿no? Hay una ligación magnética de cerebro a cerebro. Extrañará ver qué dices de cerebro a cerebro, pero ¿cuál cerebro de los espíritus? ¿Los espíritus acaso tienen cerebro? Pues sí tienen cerebro periespiritual, el cuerpo energético. Nuestro cuerpo físico no es sino una réplica del cuerpo espiritual, una, una réplica densificada, ¿no? Pero todas las estructuras que nosotros tenemos a nivel físico tienen su representación energética y espiritual como unas matrices energéticas equivalentes a órganos. Entonces, cuando hay esta parasitosis mental, es decir, que el obsesor se vuelve parásito del vicioso, y hay un vampirismo porque le roba y le absorbe la vitalidad y lo enferma, el obsesor de mente a mente domina y establece el contacto con el cerebro del encarnado, ¿no? A través de hilos tenues de energía magnética densa y oscura. Y hay hipnosis y vampirismo fluídico. Bien, todas estas palabras se parecen unas a otras, pero indican pues lo delicado de la situación y lo complejo. También pues tantas otras representaciones. Digamos que hay influencias fluídicas, ¿no? Por aquí hay una lámina en donde está el término influencias, infecciones fluídicas, porque consiste en que si nosotros vamos a sitios contaminados, acá a nivel del mundo material, en donde hay una virosis o cualquier otra enfermedad o sitios de contaminación, si acostumbramos a ir a esos sitios, es probable que adquiramos alguna de estas enfermedades. Entonces, a nivel espiritual, ir a un prostíbulo, a una cantina, a un bar, etcétera, cualquiera de estos sitios, abundan allí los espíritus inferiores. Esto no es nada de mojigatería, sino es descripción que los propios espíritus hacen de todas estas realidades que de acuerdo a la conducta que se practica en un lugar, así se emiten las vibraciones y así están o no están espíritus de equivalentes, ¿no? Y por supuesto, en un sitio de estudio, en un hogar de bases morales firmes, un centro espírita, una iglesia, una mezquita, un ashram, una sinagoga, un sitio donde se hace estudio, oración, se emiten vibraciones positivas y la presencia de espíritu es positiva y es buena, ¿no? Son leyes y situaciones que pueden ser explicadas a la luz de la física. Entonces, se dan todas estas situaciones en donde el dominio fluídico y mental es tal, el dominio psicológico y emocional, que a la persona le cuesta trabajo liberarse de esto o ignora la influencia. Aquí está el tema de las infecciones fluídicas, porque nosotros los encarnados y los desencarnados emitimos formas mentales. Eso fue incluso estudiado por el antiguo esoterismo, ¿no?
y por otras doctrinas espiritualistas y místicas de siglos pasados sobre la creación de formas mentales de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra conducta. Ectoparásitos fluídicos temporales que son colocados en nuestra mente. Se produce allí una química mental que puede modificar el pensamiento. Son como las famosas llamadas larvas mentales que los encarnados producimos, y los desencarnados también producen esas larvas mentales. Son formas, pensamientos, constituidos de materia mental inferior. Entonces, este es un mundo bastante desconocido, muy complejo, descrito por André Luis, como habíamos dicho en una de las clases anteriores, si la biología y la microbiología aquí en la Tierra es bastante compleja, a nivel espiritual es muchísimo más compleja, desconocida por la ciencia. Y dicen que si algún día la ciencia médica y psicológica, pues conoce, en la medida en que se adentre en asentar todas estas realidades y las estudie, pues la medicina y la ayuda a los enfermos será más fácil, será más efectiva, ¿no? Y en estas obras se describe cómo se ve un drogadicto. Recordemos que los espíritus son llevados a las ciudades ya después que se recuperan de su turbación, que han estado un tiempo en una ciudad espiritual y sus mentores los traen nuevamente a las ciudades para que vean el panorama deplorable de la vía pública y de los sitios de vicio y de perdición, digamos, cómo están las personas allí deambulando por las calles completamente manejados por estas entidades viciosas en todos estos procesos. Entonces los vicios son vistos como una enfermedad de largo curso. La obsesión, bajo cualquier modalidad que se presente, es enfermedad de largo curso que exige terapia especializada, de segura aplicación y de resultados que no es posible lograr apresuradamente. Frase de Manuel Filomeno de Miranda en el libro Entre telones de la obsesión, que recomendamos volverlo a leer y a estudiar. Entonces, claro, se brinda la ayuda, ¿no? Kardec había preguntado, ¿cómo podemos liberarnos de la influencia de los espíritus que nos incitan al mal? ¿Podemos liberarnos? Sí, porque no se adhieren más que a los que los solicitan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos, ¿no? Y ya sabemos que además la conducta, las emociones, las reacciones, las inclinaciones, esto funciona también en el sentido del bien, ¿no? Porque dirán, pero esta doctrina habla de pura influencia obsesiva, perturbadora. Es todo aplicable tanto a la luz como a la sombra. Y es bueno saber que no saber. Los espíritus cuya influencia rechazamos por medio de la voluntad renuncian a sus tentativas. ¿Qué quieres que hagan?, le respondieron. Cuando nada pueden hacer, ceden su puesto, pero atisban, sin embargo, el momento favorable, como el gato atisba al ratón. A las personas que se les hace esa obsesión, los obsesores pueden ser neutralizados temporalmente, pero quedan observando a la persona a ver si recae, a ver si cambia o no cambia, ¿no? Hay muchas variantes en este campo, pero hay que mantenerse en el bien, ¿no? ¿Por qué medio puede neutralizarse la influencia de los espíritus malos? Le respondieron a Kardec, haciendo el bien y poniendo toda vuestra confianza en Dios. Rechazáis la influencia de los espíritus inferiores y destruís el imperio que quieren tomar sobre vosotros. Desafortunadamente, hay ya un imperio parcial de la sombra, se puede decir, en el sentido de generalizar todas estas fuerzas inferiores sobre la humanidad desprevenida, que muestra ya todas estas tendencias, ¿no? Todos estos momentos de crisis, de transición,
de confusiones, de revueltas, todo eso. Guardaos de escuchar las sugestiones de los espíritus que os suscitan malos pensamientos, que promueven discordias entre vosotros y que os excitan a todas las malas pasiones. Lo encontramos en el libro de los espíritus, en el capítulo 9, intervención de los espíritus en el mundo corporal. Y por supuesto, la doctrina espírita y los centros espíritas ofrecen recursos contra la obsesión en relación específica con los vicios, en donde se puede brindar tratamiento desobsesivo especializado. Se va a brindar una ayuda magnética o fluídica a través de vibraciones, pases y agua fluidificada. Si hay reuniones mediúnicas, no todos los centros las tienen para atender obsesiones. Se hace esclarecimiento a los obsesores y a los obsesados también. Hay que tener ascendiente moral sobre el obsesor y procurar la reforma íntima del obsesado. Entonces, esta lámina es importante porque es a través de los pases donde la persona que llega a recibir esta ayuda biomagnética, cuando se le está aplicando el pase, que ya sabemos que hay espíritus de luz, espíritus buenos, secundando esta acción, este movimiento, estas técnicas sobre la cabeza. Allí se está aliviando al paciente de las conexiones, de los chips, de las energías oscuras que el obsesor ha colocado en el obsesado. Es una ayuda, un alivio. No es la sanación completa, la curación completa, porque es un proceso más de fondo, ¿no? La reforma íntima de ambos. Pero los pases semanales van a ayudar a la persona a tener un despeje. Ahí describen los espíritus que hay casos de obsesión tan severos que la glándula de la vida mental está obnubilada, está envuelta en unas capas oscuras, casi no emite energía. Y con los pases se puede producir allí una limpieza. Entonces, una terapia sucesiva debe ser aplicada en una institución espírita organizada en la que un equipo de trabajadores debidamente formados y capacitados proporcionan a la persona obsesada los procedimientos, recursos y enseñanzas apropiados para liberarla de las influencias que padece y que lo perturban. Entonces hay un servicio mediúnico en donde se comunican estos hermanos. Como hemos dicho en muchas clases, ellos narran cuál es la causa, el motivo, desde cuándo viene esto. Se les esclarece, se les orienta, se les adoctrina, como decimos, para que cambien de conducta. A veces no es suficiente. Se requiere el cambio moral del obsesado. Es un trabajo de amor y de perdón y hay que tener firme voluntad para superar los vicios. Siempre se puede cortar un yugo con tal que se tenga una firme voluntad de hacerlo. Aparece esta frase en el libro de los espíritus. Entonces, debemos concluir que uno de los puntos de los ejercicios de meditación semanal que hemos estudiado, en donde la persona ya se habitúa a la meditación, a la relajación, a los ejercicios respiratorios para quitar la mente, en ese momento la persona pasa a hacer una revisión de su personalidad, ¿no? De su conducta mental, conducta verbal, conducta afectiva y su comportamiento para encontrar esos puntos débiles y empezar a trabajarlos. Y si la persona tiene un grado de perturbación y tiene, digamos, la ventaja de encontrar un centro espírita donde se hagan estas ayudas, es una gran ayuda, una gran ventaja que va a tener, ¿no? Para superar todo esto. Pero la reforma íntima es la mejor de las herramientas para superar la obsesión y superar los vicios.
Bueno, concluimos por hoy la clase. Bien, Álvaro. Bueno, yo tenía algo que compartir que me imagino que muchos otros tienen otras experiencias. Pues el caso de un estudiante que me comentaba que, bueno, cuando estuvo sumergido en las drogas, él escuchaba una voz que le decía, suicídate, suicídate. Entonces, es un ejemplo de esa intervención de los espíritus en estos vicios, estas influencias que ellos propician. El caso de él, pues se entregó mucho a una religión cristiana protestante, y bueno, pudo salir de allí, pero es muy común estos casos, ¿no? Sí, que la persona escucha, ¿no? Los pensamientos sonorizados. Y también se puede decir que con esto no queremos decir que si la persona no es espírita o no va a un centro espírita, no tiene salvación, no tiene salida. Pues el mundo espiritual es sabio, ¿no? Es justo, Dios es justo. Y conduce a las personas hacia aquellas otras personas, hacia las instituciones u otros recursos que pueden ayudar a la persona a salir de este estado, ¿no? También los espíritus pueden ir a la alcoba de una persona y darle paces para ayudarlo, o lo conducen hacia un consejero, hacia un pastor, hacia un sacerdote, un buen psicólogo, un psiquiatra, un ser querido. Utilizan todos los recursos. Este es uno de los tantos, ¿no? Pero usan todos los recursos disponibles para ayudar a la persona que está bajo una obsesión o alguno de estos vicios. Álvaro, también muy interesante toda esta terminología que tú nos cuentas hoy: parasitosis, infecciones, vampirismo, precisamente tratados por una médica, Marlene Nobre, una médica espírita, Marlene Nobre, y que anteriormente, pues, otro médico, André Luis, nos había también relatado en muchas obras. Entonces, es como una derivación de esas ciencias biológicas y médicas también en la parte espiritual. Es como aunque sabemos que la parte espiritual antecede incluso a la parte material, pero todas estas terminologías están enriqueciendo estos, estos estudios ahora en la parte espiritual. Sí, así es. Y hay que tener en cuenta que esto que se aplica a los vicios sociales tiene su equivalente en los vicios del comportamiento, ¿no? De la conducta, por ejemplo. Si una persona acostumbra a la crítica, a la maledicencia, a la calumnia o utilizar un lenguaje de insultos y, como se dice popularmente, de vulgaridad y de bajezas en su forma de hablar, también se le van a asociar entidades que lo inducen a esto mismo por sintonía. Va a estar acompañado por entidades que le gustan la calumnia, la maledicencia, el chisme, digamos así, cualquier otro de los que nos enseña la imperfección del ser humano, ¿no? Entonces, también va, porque podríamos decir, no, pero yo no, ni fumo, ni tomo, ni utilizo drogas, pero están los vicios del alma, como todos los que hemos visto, los de la mente, los del vocabulario, el sentimiento, la conducta. Igualmente vamos a tener esas influencias, pero que siempre la gran conclusión es que es la superación, la reforma íntima, el trabajo de mejoramiento, lo que nos va a brindar la mayor protección, la mayor garantía. Bien, Erika Acuña hace una pregunta escrita. Dice, eh, ¿es posible que la persona que está actuando en el momento bajo influencia de un obseso o de un obsesor, debe ser, luego no se acuerde de estas situaciones? Pues sí, claro, ¿no? Es como
como la persona que está bajo el efecto del alcohol o de la droga, que puede llegar a cometer crímenes, suicidios o conductas inapropiadas o escandalosas. Hay momentos en donde no recuerda, ¿no? Hay personas que han asesinado y dicen que no saben qué les pasó, pero es porque ya dieron pie a que hubiera ese tal grado de dominio para llevar a ese acto. Y de allí esa otra clasificación que aparece, esa mención que aparece en el libro Memorias de el drama de la Bretaña, recibido por la medium espírita brasileña Ivonne do Amaral Pereira, en donde la joven Andrea se suicida siglos anteriores, llevada por un obsesor que la había dominado y tenía un grave proceso de venganza hacia ella. Y la conduce a un suicidio involuntario. Y después que ella se suicida, la entidad siente terror, sale a esconderse porque sabe que va a ser atrapado por otros espíritus inferiores. Y mucho tiempo después ella reencarna, le dan la oportunidad de reencarnar como la propia medium y Ivonne Pereira, ¿no? Que ella es el mismo personaje suicida del libro El drama de la Bretaña. Entonces hay estados de obsesión tan graves que llevan a la persona al suicidio y no tiene el mismo grado de responsabilidad. O sea, hay atenuantes porque la persona estaba bajo el efecto, no estaba en sus cabales, como una persona que puede suicidarse embriagada o endrogada. No pierde totalmente la responsabilidad porque él dio pie a través de ese vicio a perder esa fuerza de voluntad, ese control, ¿no? A perder. Hay un grado de responsabilidad, pero puede haber atenuantes y puede haber agravantes. Aquí hay una pregunta para los hermanos de ASDEC de Medellín. Dice Iliana Martínez, en Medellín existe una gran cantidad de personas que están estancados en algún vicio. Pregunto, ¿ustedes aquí en Medellín tienen centros para ayudar a los obsesados por alcohol, drogas u otras obsesiones? Sí, hay centros espíritas en Medellín. No sé si están presentes los miembros de esta institución de ASDEC que pudieran responder. No, no está ni Los Marina Henao, Luz Marina ni ni el Héctor doctor. Ruiz. Exactamente. Bueno, Sí, sí, queda sí para hay. ellos esta. Si quieres, déjanos tu número, Iliana, no sé si los conozcas, Héctor Ruiz y María eh, Luz Marina Henao. Déjanos tu número o me escribes al número, yo te voy a poner el mío allí Sí, para que te comuniques con el centro ASDEC de Medellín. Y hay otros hay otros. también. Exacto. Entonces, a través de ese contacto pueden llamar y allá les informarán qué tipo de ayuda pueden brindar. Bueno, Álvaro, entonces Bueno, nos cierras concluimos. con la oración. Sí, como no, entonces concluimos.